a unos retos técnicos o unos retos, digamos, relacionados a la misma... Algo pasó con la... Juan, donde dice reanudar presentación. a ver. Ok, gracias. Es- Uno de los aspectos importantes que se reconoce como una causa de no avanzar como uno quisiera es la necesidad de entender que el trabajo en seguridad del paciente no solamente es un trabajo técnico, es decir, no solamente tiene que ver con la implementación de protocolos, de bundles, de evidencias. El trabajo técnico es fundamental, es necesario. Es entender la metodología, es entender un poquito las herramientas. Sin embargo, no es suficiente. Necesitamos entender lo que llamamos el trabajo adaptativo. El trabajo adaptativo tiene que ver con la manera como nosotros logramos la implementación de estas estrategias en el personal, en los procesos, en los hospitales, en la comunidad asistencial. Y este trabajo adaptativo requiere justamente nuevas herramientas, requiere comunicación efectiva, requiere coordinación, requiere mejor trabajo en equipo, requiere liderazgo, y esa es la manera como hoy por hoy reconocemos que tenemos que ir migrando, ¿no? Tenemos que tener un balance entre el trabajo técnico y el trabajo adaptativo. Con un enfoque, digamos, balanceado, podemos nosotros tener claridad, tener más claridad en cuanto a la solución de problemas. Muchos de los problemas en seguridad del paciente están claramente definidos. Muchos están, evidentemente, son conocidos por todos, ¿no? Implementación de una lista de chequeo, ¿no? Pero, digamos, si ponemos el ejemplo de una lista de chequeo de cirugía segura, tenemos 70% de implementación y un 30% que todavía está pendiente, ¿no? En ese 30%, el reto más importante es cómo implementarlo, cómo aprender de los que ya lo lograron, cómo lograr la resistencia al cambio en todo el grupo de cirujanos, cómo lograr ese compromiso para una vez iniciado mantener y darle sostenibilidad, ¿no? Es evidente que en el trabajo adaptativo necesitamos involucrar más al personal, más a la primera línea. Tenemos que, digamos, ceder un poquito el control y tener menos autoridad. En el nivel técnico, en el trabajo técnico, en general son los líderes desde una mirada, digamos, de autoridad basada en la evidencia, son los que definen las políticas, los procedimientos, pero tenemos que, para implementar estos temas, necesitamos bajar a la primera línea. Es un tema fundamental. Y eso requiere aprender que podemos equivocarnos, que podemos tener retrasos, que podemos tener algunas dificultades en el terreno práctico. Y eso requiere optimizar el trabajo, entender que podemos muchas veces retroceder, por lo tanto la experimentación y asumir algunos riesgos es fundamental, digamos, son características propias del trabajo, ¿no? No es tan sencillo, esto es algo que hay que entenderlo. Por lo tanto, el liderazgo adaptativo es una tarea fundamental y tiene que ver con la manera como nosotros entendemos el trabajo en seguridad del paciente. Hace algunos años tuvimos la oportunidad de ser testigos de una situación como esta. Esta es una paciente de 72 años de edad con diabetes mellitus tipo 2, de 6 años de evolución, bien controlada, un nivel de hemoglobina glicosilada óptima, admitida por síndrome coronario agudo. Y al cabo de digamos, su cuadro de estabilización en 3, 4 días, la paciente iba a ser dada de alta, ¿no? Entonces nos dimos cuenta y recomendamos, ¿no? Una paciente con diabetes mellitus, con síndrome coronario agudo, es una paciente de alto riesgo, no podemos darle de alta, ¿no? Entonces ahí hubo una primera barrera para evitar un evento adverso. Bueno, la estudiaron, encontraron una lesión crítica en el tronco de la coronaria izquierda, o una función ventricular óptima, y fue sometida a una cirugía de bypass aortocoronario. Al quinto día, la paciente hace una descompensación, hace hipotensión severa, no responde a fluidos y fallece.
Este resultado, lamentablemente, fue un evento inesperado, una muerte inesperada. Y 2 años después, el hijo de la paciente se encuentra con el médico que la había manejado en los últimos minutos de su vida. Y le cuenta y le explica, sí, es un caso típico de que volaron los puentes coronarios, ¿no? Y con mucha, digamos, alegría, con mucha, ¿no?, como decimos nosotros acá, con mucha facilidad, comentaba sin mayor reparo, digamos, sin ninguna empatía, ¿no? Entonces el hijo de la paciente le dice, sí, Aldo, seguro que volaron los puentes. Y le dice, sí, pero no fue tu mamá, Aldo, fue mi mamá. Entonces, Aldo recién comprendió la importancia de perder a un ser querido de manera intempestiva, ¿no? Paciente de bajo riesgo, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Fue un evento que no debió pasar, pero que sucedió, y yo les invito a reflexionar cuántos pacientes como estos tenemos todas las semanas, ¿no? ¿Cuántos pacientes fallecen aparentemente sin ninguna causa, pero después nos enteramos de la causa raíz que motivó? Eventos absolutamente prevenibles. Entonces, es importante poder tener claridad en a qué nos enfrentamos en seguridad del paciente. Nos enfrentamos a un daño permanente, ¿no? El doctor Bates, recientemente, a comienzos de año, publicó un estudio muy interesante, una cohorte retrospectiva, con un estudio de más de 2.800 admisiones, ¿no? Y en este grupo encontró eventos adversos en casi el 24% de admisiones. Del total de los eventos adversos, casi un 23% fueron absolutamente prevenibles. Y de todos los eventos adversos, casi la tercera parte eran eventos serios, eran eventos absolutamente serios. Es decir, que generaron mortalidad o que generaron un daño permanente o una discapacidad permanente. Entonces, esto es enero de este año, enero de 2023, ¿no? Y por supuesto, este estudio nos llama a reflexionar. ¿Qué estamos tratando de lograr en seguridad del paciente? ¿Qué estamos tratando de conseguir? ¿Estamos aprendiendo aún a aplicar herramientas, metodologías, o estamos evitando el daño real y la muerte de mucha gente? La OMS, en su Plan de Acción Global por la Seguridad del Paciente, nos brinda una nueva definición de seguridad del paciente. Nos habla que es un esquema de actividades organizadas que crea culturas, sobre todo nuevas culturas, procesos, procedimientos, conductas, tecnologías y sobre todo entornos de trabajo, con la finalidad de reducir los riesgos, reducir la ocurrencia de daño prevenible y hacer menos probables los errores, reduciendo el impacto del daño. Esta es una definición bastante larga, pero bastante completa, que incorpora la gestión de riesgos, pero sobre todo incorpora la importancia del sistema de atención, la importancia del entorno de trabajo en el cual trabajamos, en el cual laboramos todos nosotros. De ahí la importancia de mirar las diferentes perspectivas en el trabajo diario de los agentes de seguridad. Y una publicación muy importante eh, de HRQ, entendemos que en cualquier momento, en el trato, en el manejo de pacientes, desde la mirada de servicios preventivos, ¿no?, pasando por la emergencia, pasando por el cuidado crónico, hasta el final de la vida, los pacientes van a tener amenazas permanentemente a la seguridad. Problemas de error de medicación, problemas de infecciones asociadas a la atención de salud y muchos otros riesgos y eventos que pueden afectar seriamente su vida. Estos eventos, que son absolutamente, digamos, transversales a la atención de salud, requieren ser contextualizados, requieren ser entendidos
sobre todo en el nivel de cultura de seguridad de cada institución. ¿Cómo estamos trabajando la cultura de seguridad? ¿Cómo la estamos promoviendo? No solamente es medir la cultura de seguridad, que es lo que hacemos habitualmente. Tenemos que promover la cultura de seguridad. Y eso se logra con trabajo en equipo, trabajo, como decimos, trabajo de hormiga, trabajo diario en los traspasos de pacientes, en el cambio de guardia, en las reuniones académicas, en las reuniones grandes. Es decir, necesitamos tener un movimiento, ¿no?, que difunda permanentemente el tema de seguridad. Y por supuesto, apoyándonos siempre con la tecnología, apoyándonos con los propios pacientes, apoyándonos con los aplicativos para medir rápidamente las variables que todos conocemos, ¿no? Esto es algo que tenemos que ir mirando, digamos, de manera integral. Ahora bien, vamos a la segunda parte. ¿Cómo desarrollar un liderazgo efectivo? ¿Qué entendemos por liderazgo? Fundamentalmente. Piense por un momento. ¿Qué entendemos? Poder, dirección, gerencia, o a lo mejor autoridad, o administración netamente. Hoy por hoy el liderazgo es entendido como la capacidad que tenemos para influir en las personas. Es básicamente influencia. ¿Influencia para qué? Para adoptar lo que sabemos que funciona para prevenir daño prevenible. Kevin Cruz nos regala esta definición. Es un proceso de influencia social, dice él, que maximiza el esfuerzo de las personas hacia un logro de la meta. No habla de seguidores, habla de equipos, habla digamos, de colaboradores, ¿no? Que tenemos que estar alineados en cuanto a la visión. Y el liderazgo tiene que tener una visión clara. Y Peter Senge nos regala ese concepto de visión. Él nos dice, ya hace mucho tiempo, Peter escribió este libro famosísimo, La Quinta Disciplina, en una reunión de WOBI, de un canal importante sobre management, nos dice que el liderazgo es la capacidad de un grupo de personas para poder modelar su futuro, para tener un futuro diferente. En el caso de seguridad del paciente, necesitamos líderes para modelar, construir y tener un futuro diferente, una atención segura diferente, una atención segura que realmente impacte en el bienestar de las personas, en el bienestar del trabajador y, por supuesto, de los equipos y de las organizaciones. Entonces, tenemos que mirar siempre al futuro. Tenemos que ser muy visionarios en el punto. Y por eso la OMS publicó este reporte importante, ¿no?, asumiendo también un liderazgo global, ¿no?, sobre qué tenemos que hacer para avanzar hacia el futuro, hacia el 2030. Y ha comprometido a los diferentes países de la región a seguir 7 principios de implementación de este plan. Y esto requiere un liderazgo diferente. Michael McCovey, en su publicación muy importante, altamente referenciada, Transformando el liderazgo en la atención de salud, nos habla que el tipo actual de liderazgo que manejan las organizaciones no es el mejor. Es un liderazgo autoritario, es un liderazgo que no reconoce digamos, el sentido de las personas, no escucha a la primera línea, ¿no? No planifica, no toma en cuenta el trabajo en equipo, ¿no? Funciona básicamente de manera vertical, ¿no? Por lo tanto, ese tipo de liderazgo no está alineado con lo que conocemos como un liderazgo efectivo, un liderazgo transformacional, ¿no? Y eso puede lograr, este cambio de rumbo en el liderazgo puede ser muy efectivo si queremos nosotros reducir gasto ineficiente, mejorar la calidad y experiencia del paciente, ¿no? Los desafíos actuales de los líderes están justamente en la calidad de seguridad de la atención, ¿no?, en la escasez del personal que todos conocemos, es una problemática mundial, ¿no?, en el financiamiento, que sigue siendo un gran reto, pero sobre todo no porque no tengamos el financiamiento suficiente, sino porque malgastamos el presupuesto que ya tenemos o no somos capaces de ejecutarlo al 100%,
lo cual socava seriamente la gestión clínica, ¿no? Y los resultados organizacionales, ¿no? Por supuesto, esto es, digamos, aspectos que están ligados estrechamente con la cultura de las organizaciones, ¿no? Culturas con alto respeto, con alto compromiso, tienen evidentemente mejores resultados, ¿no? Con mejores líderes empáticos y líderes que realmente están permanentemente en la cancha trabajando por su personal y por los pacientes. ¿Qué necesitamos de los líderes clínicos? Necesitamos que salgan de sus asientos, de sus oficinas, ¿no? Y estén con mucha capacidad para influir en sus equipos asistenciales, que desafíen lo que hasta ahora conocemos y logramos, ¿no? Es decir, el estado actual de las cosas, ¿no? De que tengan la capacidad de motivar a su personal para poder adoptar nuevas técnicas, que sean empáticos, es decir, que tengan un nivel de inteligencia emocional que les permita poder ser líderes absolutamente resonantes, inteligentes y efectivos. Los líderes tienen que dar un mensaje claro, tienen que tener una mentalidad absolutamente diferente, tienen que pensar en el crecimiento más que en la falla, tienen que, digamos, pensar y difundir más en la oportunidad y menos en la falla, ¿no? Es decir, los desafíos van a estar siempre presentes en todo momento, en toda gestión. Necesitamos tener una mentalidad de crecimiento que permita que cualquier desafío, por más serio que sea una oportunidad para crecer. Y esto requiere, digamos, una mirada absolutamente práctica desde el punto de vista de calidad y seguridad del paciente. Si yo tengo un nivel actual de calidad y seguridad, necesito tener una visión hacia dónde quiero llegar, hacia dónde quiero, qué cosa quiero lograr en un año o en 2 años. Y para eso necesito incorporar herramientas de manera sistémica, de manera integral, no por parches, no solamente por áreas, tenemos que mirar a lo grande. Y esto representa, evidentemente, un esfuerzo que ya ha sido documentado en aquella famosa ley de mejora continua en la que nos hemos aprendido que todo sistema está perfectamente diseñado para lograr los resultados que se obtienen. Si queremos resultados diferentes, tenemos que trabajar en el sistema, no solamente en las partes, no solamente en algunas partes. Y trabajar en la organización como tal, no solamente en los procesos, no solamente en los documentos. Kotter nos enseña que hoy por hoy las organizaciones tienen que ser menos jerárquicas, tienen que ser más planas, pero en realidad tienen que trabajar más en una forma de red. Esta modalidad de trabajo en red, sin trabas burocráticas, sin procesos rigurosos, sin cuellos de botella, permite una mayor libertad, permite más creatividad en los equipos, ¿no? Digamos, permite que florezca la innovación. Si bien es cierto, las estructuras jerárquicas le dan un carácter robusto y, digamos, sólido a las organizaciones, hoy por hoy necesitamos tener mucho más flexibilidad, tenemos que tener, digamos, equipos más autónomos, ¿no? Con menos límites. Y esto es fundamental para mejorar la resiliencia en la mejora de la seguridad. Hoy tenemos un indicador que nos dice que vamos bien y en 2 meses nos caemos, ¿no? Y esto es porque la seguridad del paciente es una condición continuamente cambiante, continuamente emergente, porque estamos ante sistemas complejos, sistemas impredecibles. Por lo tanto, los líderes tienen que reconocer que trabajar en seguridad del paciente requiere estar adaptándose continuamente a los diferentes riesgos y fallas, ¿no? Esto requiere ajustes permanentes, mucha adaptación a nuevos retos y, por supuesto, incorporar nuevos equipos, nuevas personas con mucha voluntad, ¿no? No necesariamente con incentivos todo el tiempo. Necesitamos mucha motivación intrínseca con los equipos, ¿no? ¿Cómo impacta ese liderazgo efectivo en la seguridad del paciente?
yo creo que impacta enormemente. Impacta movilizando a los equipos que normalmente están un poco, digamos, congelados en las organizaciones, porque hay mucha inercia en los hospitales, en los centros de salud. Las personas seguimos trabajando, digamos, con un nivel de complacencia. Entonces necesitamos entender que tenemos que avanzar, tenemos que movilizarnos más rápidamente, tenemos que ser mucho más ágiles. Y eso requiere, evidentemente, muchas habilidades. Habilidades, lo que le llaman los hábitos del mejorador. Necesitamos mucho aprendizaje, necesitamos saber cómo reflexionar, cómo influir, cómo comunicarnos. Necesitamos tener pensamiento sistémico, ese pensamiento permanente de mirar más que las partes, ver el todo y las interacciones entre las diferentes partes. Por supuesto, actitudes claves son el optimismo, el saber tolerar la incertidumbre y muchos otros aspectos como la empatía y la capacidad de facilitar una serie de procesos al interior de los centros de salud. Los líderes tienen que ser transformacionales, tienen que ser empáticos, tienen que ser carismáticos. A eso nos referimos con un líder transformacional. Tienen que comunicarse efectivamente, el mensaje tiene que llegar a la gente, ¿no? Y tiene que promover, por supuesto, el trabajo en equipo, la resiliencia y la creatividad. Un aspecto importante es que tienen que saber lidiar con la resistencia al cambio. Muchas personas todavía manifiestan claramente, de una manera activa o pasiva, su resistencia al cambio. Entonces ahí hay un trabajo personal que hay que hacer con los equipos, ¿no? Pero necesitamos a los médicos, sobre todo, me refiero a ellos porque como internista somos testigos día a día, que dentro de muchos aspectos de seguridad del paciente necesitamos asegurar los procesos, la seguridad en los procesos clínicos, ¿no? Es decir, no solamente hablar de úlcera de presión, no solamente hablar de error de medicación, hablar de lo que el día a día vive el médico. Por ejemplo, en un estudio importante ha permitido demostrar que se disminuye la mortalidad por sepsis cuando empezamos antibiótico terapia dentro de la primera hora de reconocer un paciente en shock séptico, casi un 80%. Entonces, ese es un mensaje que tenemos que transmitir a nuestros residentes, a nuestros internos, a nuestros equipos asistenciales, que su trabajo diario también tiene que ver con seguridad del paciente, ¿no? Y ahí es algo que tenemos que trabajar con un modelo de trabajo adaptativo. No solamente enseñarles lo que tienen que hacer, sino cómo lo tienen que hacer, cómo pueden implementar esta agilidad en el manejo de la antibiótico terapia. Nuevas áreas, nuevos enfoques, hemos hablado, factores humanos, ¿no? Las ciencias de la implementación. Los factores humanos nos permiten poder saber, ¿y por qué tomé esta decisión? ¿Y por qué dejé esta opción? ¿Cómo así cómo así estamos viendo un error tan, pero tan, digamos, sencillo de evitar? ¿Cómo hemos podido tener una situación de este tipo, ¿no? Sin juicios, sin lamentos, sin acción punitiva. Es un poco de entender en qué nos hemos equivocado y cómo poder aprender de esa experiencia. Por supuesto, hoy por hoy, el enfoque de sistemas de seguridad es el actual. No podemos trabajar en parches, ¿no? Mensaje repetido. Y por supuesto, para los que les interesa el liderazgo, ¿no? Daniel Goleman nos ha enseñado mucho sobre ese tema. Nos ha enseñado mucho con sus estilos de liderazgo, ¿no? Liderazgo visionario, de coaching, afiliativo, democrático, timonel. El liderazgo visionario es absolutamente indispensable para el liderazgo en seguridad del paciente, porque nos permite movilizar a las personas, nos permite transmitirles una visión compartida, daño cero al 2030, trabajar proyectos nuevos, trabajar nuevas miradas, ¿no? El liderazgo de coaching. Tenemos que hacer coaching, tenemos que trabajar con coaching en los equipos, en los altos equipos de alto rendimiento. Es decir, fortaleciendo competencias, fortaleciendo el talento, ¿no? Tenemos mucho talento en salud. Entonces necesitamos utilizar ese talento para poder lograr las metas que todos aspiramos, ¿no? Aun cuando tengamos
grandes estrellas como médicos o enfermeras, tenemos que saber guiarlas, ¿no?, hacia el objetivo que todos buscamos. El liderazgo afiliativo es el que crea ese clima de colaboración, ese clima positivo, ¿no?, que construye confianza, que genera empatía, ¿no?, que busca integración, ¿no? Eso es fundamental. Los equipos tienen que estar integrados, tienen que sentirse contentos, ilusionados en trabajar en seguridad del paciente. Y esto es un aspecto fundamental, ¿no? El liderazgo democrático, evidentemente, es fundamental, ¿no?, para incorporar todos los aportes de todo el personal, de todo y cada uno de los miembros del equipo. Pero ojo, tengamos en cuenta que los que mejor pueden aportar son los que tienen más experiencia. Y es importante esto, ¿no? Cuidado con los aportes de los que tienen poca experiencia. No es un tema de discriminación, es un tema de saber valorar al que tiene mejor conocimiento y experiencia. Y los que tienen menos experiencia tienen que aprender y saber que hay un proceso de aprendizaje que puede tomar algún tiempo, ¿no? Y por supuesto, el liderazgo tipo estilo timonel es el que tiene que vigilar permanentemente los indicadores, tiene que vigilar cómo estamos avanzando, tiene que decirnos si este mes nos caímos, si este trimestre nos caímos o estamos avanzando. Necesariamente esta tarea tiene que ser de líder que está vigilando que las cosas pasen, ¿no? Y por supuesto, el enfoque con los equipos asistenciales es esencial, ¿no? Del gran estilo comando y control, ¿no?, donde el líder autoritario habla y define y el resto escucha, ya no es una práctica recomendada. Hoy por hoy, el concepto es liderazgo distribuido, liderazgo en red y equipo de equipos. Es decir, varios equipos, dos, tres equipos trabajando en conjunto, ¿no?, de manera sinérgica para lograr efectos, digamos, importantes en la seguridad del paciente. Y esa es la mejor manera como se tiene que trabajar en un hospital hoy por hoy, donde del nodo central es el líder, ¿no?, pero ya no está en un nivel superior, no hay gradiente de autoridad, hay fundamentalmente mucha autonomía y mucha libertad para moverse, ¿no? Para ir terminando, el mensaje clave que les quiero dar es que para trabajar el liderazgo en seguridad del paciente necesitamos establecer sistemas integrales de liderazgo, ¿no?, con un liderazgo directivo en algún momento, pero con otro liderazgo más distribuido, más democrático, más afiliativo, ¿no? Los planes de trabajo son fundamentales, son esenciales, ¿no?, son parte del día a día. Las listas de chequeo para muchos aspectos, para muchos procesos nos ayudan a verificar que estamos avanzando y qué cosa está pendiente. Tarea importante de los líderes es movilizar al personal, no solamente enseñarles lo que tienen que hacer, sino movilizar conciencias, voluntades, ¿no? Tener un monitoreo estricto es fundamental en cuanto a los indicadores para saber cómo estamos avanzando, ¿no? Y la implementación de mejoras es esencial. Implementar es poner en práctica y sostenerlo en el tiempo. Y por supuesto, todo líder tiene que hacer, además del coaching, tiene que ser mentor, tiene que ser entrenador, tiene que educar al personal en muchas cosas nuevas, ¿no? Las tareas están ahí, las tareas, un resumen de tareas, fundamentalmente yo resaltaría involucrar a las personas, a los colaboradores, a los pacientes y sus familias. Esta es una tarea fundamental, ¿no? Los pacientes tienen que saber que nosotros estamos permanentemente buscando su seguridad. Tienen que ser aliados nuestros en este, digamos, esfuerzo por controlar los riesgos, minimizar los riesgos, gestionar los riesgos, ¿no? Y es algo que tenemos que hacer desde el momento en que el paciente es admitido al hospital. Un sistema de seguridad del paciente es hoy por hoy lo más recomendado para trabajar cultura de seguridad, gestión de riesgos, gestión de eventos cuando suceden y mejora la seguridad. La cultura de seguridad debe ser parte, no del inicio de un proyecto de seguridad, debe ser parte transversal y longitudinal, ¿no?, en todo momento en un proyecto de seguridad, en un plan institucional de seguridad del paciente. Y lo segundo es la gestión de riesgos. Es decir, no esperemos que ocurra un evento adverso para preocuparnos por hacer una ronda o para establecer alguna matriz de riesgos. Tenemos que hacerlo de manera muy anticipada. Si es que sucede un evento, bueno, responderemos rápidamente, evaluaremos la causa de lo que pasó y tomaremos acción, ¿no?
Pero finalmente lo que nos va a decir que estamos avanzando es los indicadores, es el nivel de implementación de